Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el economista Andrés Robalino. Él es director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, CIPEM, de la ciudad de Cuenca. Economista Robalino, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Pues sería importante que pueda usted comentarnos cuáles son los análisis que han podido realizar ustedes luego de estas medidas adoptadas por el gobierno nacional, el incremento del IVA, estos impuestos adicionales al sector industrial y otros que se han aplicado de parte del gobierno nacional frente a este anuncio que ha hecho el ministro. Se dice que ha habido una recaudación histórica de 10.281 millones de dólares en el primer semestre de 2024. No obstante, una de las preocupaciones aquí ha sido que estos ingresos no son ingresos permanentes, que son, digamos, de algunas medidas que se tomaron y que se darían por una sola vez. No obstante, sería importante que usted pueda comentarnos cómo ve las proyecciones o cómo el sector industrial y productivo aquí en la provincia de La Suay puede ver la proyección económica para este 2024. Bienvenido. Muchas gracias, Rosana. Un gusto. Buenas noches igual a toda su audiencia. Bueno, realmente, como siempre, la economía hay que analizarla tanto de lo macro como desde lo micro. Y también hay que estar conscientes de que la situación económica que vive el país no es por efectos del gobierno actual. El país tiene una recesión económica desde el semestre pasado. Nunca se pudo despertar completamente de lo que fue el impacto del COVID. Sumado a esto, el paro del 2022 de 18 días y algunas otras cosas más que han sucedido, inclusive externas, no solamente internas. Entonces, el Ecuador no ha podido levantarse de ese golpe del COVID. Algunos sectores tuvieron una mejor reacción, otros no. Algunas provincias tuvieron una mejor reacción, otras no. Luego vino el tema de la inseguridad que afectó especialmente a la costa ecuatoriana. Y eso ha significado, obviamente, que esta recesión económica o esta situación económica tenga efectos o tenga sus inicios desde el semestre del año pasado. Por lo tanto, desde la última parte del gobierno pasado. El gobierno actual heredó algunos grandes problemas, la inseguridad, el desempleo, obviamente el déficit fiscal que usted acaba de indicar, que se calculaba en 8.000 millones de dólares a inicios del 2023, en 10.000 millones de dólares a inicios del 2024, y macroeconómicamente algo se ha podido, o un porcentaje importante se ha podido solventar de ese déficit. Se espera que este año se cierre con 2.500, 3.000 millones de dólares, y eso obviamente a nivel macro es importante, pero los problemas del Ecuador están más que nada a nivel micro. El tema de seguridad, ni se diga el tema de empleo, todavía no se solucionan. El problema grave que tiene el Ecuador desde hace muchos años es que el 70% de su población está en la informalidad, en el subempleo y un porcentaje pequeño, 5 o 6% en el desempleo, y que pocos somos los que estamos en actividades formales, y eso es un problema no solamente económico, es un problema social. Y aquí en el Azuay han sucedido siempre cosas diferentes. El Azuay, por su fuerza industrial, y eso a veces es difícil reconocer, pero por su fuerza industrial, por su capacidad de empleo, por su capacidad de renta, es la ciudad que mayor equilibrio económico tiene, que más altos salarios promedios tiene pagados a nivel nacional, es la ciudad per cápita industrial más importante del país, pero debemos de estar conscientes que estos 6 primeros meses del año 2024 comparado con los 6 meses del año pasado, las ventas han decrecido, dependiendo del sector, entre un 15 a posiblemente 28, 30%. Un sector que ha crecido mucho es el turismo, sí es verdad, pero el sector manufacturero, en casi todos sus subsectores, ha decrecido, y esto significa que no han podido contratar, que en algunos casos no han despedido gente, pero no han podido contratar más personas de las que han salido por cualquier situación. Entonces, sí es una realidad bastante compleja, y eso es lo que también se le trasladó al ministro, porque macroeconómicamente nuevamente se ve que los datos son bastante positivos: aumento del IVA, aumento de los impuestos, Las y muchas gasolinas. otras cosas más. Exactamente, pero
pero macroeconómicamente el Ecuador ha tenido un crecimiento y eso viene por una respuesta de las exportaciones agroindustriales. Y especialmente, como bien dice el ministro, un muy buen impacto de esa agroindustria del centro norte del país. Pero penosamente el Azuay es una provincia donde el sector agroindustrial no es el importante. El sector agroindustrial representa más o menos un 5 o 6% del Producto Interno total de la provincia. Por lo tanto, aquí el empleo está atado a otro tipo de sectores, al industrial, al comercial, al de turismo, al médico también. Si es que esos cuatro, al de construcción, si es que esos 5 sectores no crecen, el empleo no crece. Entonces, aunque tengamos mayores exportaciones en agroindustria, esos efectos hacia el Azuay, hablo específicamente del Azuay, no son evidentes. Aquí se está viendo que la situación económica es bastante compleja, los productos de valor agregado no se están vendiendo en el país y por eso es que algunos productos se están tratando de exportar, pero es un proceso que toma algunos meses. Entonces, insisto, Rosana, ahí el análisis no debe ser solamente macro, que podríamos estar en una situación relativamente positiva, pero el análisis también tiene que ser micro, que ahí viene el detalle, que es lo complejo. Ahora, economista, quizás valdría también alguna explicación sobre los cuestionamientos que se hacen los ciudadanos, el ciudadano de a pie sobre todo, ¿no? Dice, bueno, hemos pagado más impuestos, se subió el IVA, ahora se incrementa las gasolinas, la extra, la eco país, con esta eliminación de los subsidios, pero la pregunta es, ¿a dónde exactamente está yendo ese dinero? Los recursos que ingresaron por el Fondo Monetario Internacional, el porcentaje mayoritario destinado para el pago de la deuda, y vemos que, como usted dice, los problemas del día a día no se resuelven, no se mejora el empleo, las deudas continúan con los gobiernos autónomos descentralizados, hay serios problemas en el ámbito de la salud debido al no pago del gobierno nacional, del Estado ecuatoriano, por ejemplo, a las dializadoras, o inversión en salud para la adquisición de medicamentos. Se habla de que hay un porcentaje importante, ha dicho el ministro, que está yendo a combatir la inseguridad. La inseguridad, vemos que en muchos casos las cifras no están muy claras y en realidad lo que se percibe y se siente es que no hay tampoco una mejoría en el ámbito de la seguridad. Entonces la pregunta es, bueno, ¿a dónde están yendo esos dineros? ¿Quién se está beneficiando o cómo se están manejando estos recursos? Bueno, ahí le debo de responder algo, Rosana, que penosamente no es solamente una responsabilidad del Ejecutivo. Inclusive todos los ecuatorianos somos responsables de a dónde se está yendo la plata. El Ecuador es un país que desde el año 2007 incrementó, no sé si usted recuerda, Rosana, pero en el 2006 más o menos teníamos 13 ministerios y llegamos a tener en un punto más alto 43 ministerios. ¿Dónde se está yendo la plata? Allá se está yendo la plata, a la burocracia, a una burocracia no en su número absoluto, pero sí en alta cantidad, una burocracia que se ha transformado en un problema y no en una solución. ¿A dónde se está yendo el dinero? Es allá, es a esa cantidad de sector público, de instituciones, de cargos, de puestos, y ahora estamos viendo inclusive historias de sindicatos que se roban, así de sencillo, perdón la palabra, miles de dólares y dinero de nosotros, de los contribuyentes. ¿Cuál ha sido el problema en estos últimos años? No son los 6 meses de este gobierno. Estamos viendo que los problemas vienen desde hace muchos años. Pasar de 13 ministerios a 43 ministerios es un grave problema. Eso sí es un problema. Y eso es mucha responsabilidad de los ecuatorianos, porque seguimos dando el voto, o quisimos dar el voto a esa misma lógica de que la creación de empleo y de riqueza está atada a la inversión del sector público en el mismo sector público. Y eso no es rentable para un país. No es rentable si un país quiere crecer. Y mucho menos cuando no hay obra pública. Pero aunque haya, Rosana, porque en esos años tuvimos mucha deuda, mucha obra pública, pero con mucha deuda. Recuerde también usted que antes, en el 2006, teníamos una deuda pública de 13.000 millones de dólares y pasamos a una deuda pública de 62.000 millones de dólares 10 años después. Es un crecimiento exponencial. Además que se utilizaron los fondos de reserva de los combustibles, además que se endeudó exponencialmente el Ecuador, pues el Ecuador, después de que terminó ese gobierno que demostró obra pública,
esa obra pública no se transformó en desarrollo para el país. Vemos muchas de las obras que están inservibles de este momento, muchas aquí en Cuenca, una de ellas en Chauyabamba con este proyecto para la distribución de combustibles. Entonces, no necesariamente la obra pública está atada a desarrollo de un país, debe ser, y es dinero que debería ser bien gastado por los gobiernos, y hay que también estar o conocer una frase que se utiliza en economía que dice que el buen economista se lo conoce en crisis, no en bonanza. Es decir, al buen administrador no se le conoce con un precio promedio del barril de petróleo de $120 como tuvo este gobierno, sino se le conoce en crisis. Ahí se le conoce al buen economista cómo maneja y cómo administra el dinero, porque no se lo tiene. Cuando se lo tiene es fácil gastarlo, porque peor aún no es de ellos, sino les estamos dando este derecho a administrar nuestro dinero, y si lo administran mal, pues obviamente eso significa grandes problemas. Entonces el problema radica ahí, en que, por ejemplo, también la Constitución obliga a aumentar sin ningún fondo, sin ningún sustento técnico, obliga a aumentar los gastos en diferentes actividades, por más necesarios que sean estos. Uno de esos, por ejemplo, es la educación. Nadie discute que hay que invertir en educación, completamente de acuerdo, pero hay que invertir cuando uno tiene dinero. No todo el mundo tiene la capacidad de mandarle a la mejor universidad del mundo a sus hijos, sino busca que se eduque, y es en base a las capacidades. No puedo mandarle a la mejor universidad si no tengo las capacidades y que no puedo endeudarme para eso. El Ecuador se endeudó sabiendo que estaba mandando a las mejores universidades sin necesidad de hacer. Entonces ahí viene el gran problema, porque cada año se tiene que aumentar cientos de millones de dólares en gastos que no hay sustento económico. Entonces el problema, aunque se solucione ahora con el Fondo Monetario Internacional, pasado mañana, el próximo año y los siguientes años, el problema persiste, y estamos viendo, creo que nos estamos dando cuenta muchos ecuatorianos, que el problema no radica solamente en la norma o en la ley, sino radica ya en la Constitución. Hay varios problemas. Uno de esos es lo que está sucediendo en el Consejo de Participación Ciudadana, que viene desde la Constitución, pero hay muchos problemas basados en la Constitución, que si no se los modifica, el Ecuador va a seguir cayendo en un problema. Entonces, nuevamente le respondo, ¿el dinero a dónde va? El dinero va ahí mismo, o sea, se queda ahí mismo, en generar más puestos de trabajo en el sector público que no generan nada porque no solucionan un problema, no dan eficiencia, sino que están cargándole más al sector público de una burocracia que no le beneficia al país. Entonces, ahí está el gran problema, porque usted está generando más gasto público con mayor posibilidad de corrupción, porque no se ha solucionado el problema de corrupción en el sector público, y eso es un círculo vicioso. Entonces estamos dándole más plata al que se sigue comiendo sin dar un beneficio al país. No estoy generalizando, hay muy buenos servidores públicos, pero penosamente esa ha sido la realidad del Ecuador los últimos ya casi 20 años, desde el 2007, ¿no? Que vivimos en ese círculo vicioso y creímos que gastar en el sector público era el beneficio para la mayoría, cuando nos dimos cuenta que había un beneficio particular. Algunos se hicieron ricos y la mayoría de los ecuatorianos se mantuvieron pobres. Entonces, hay que cambiar un tema de fondo. No es que el Ecuador pueda salir Ahora, economista, a vender bonos o algo por el estilo. Ahora, ¿considera usted, economista, que estas decisiones, como ha sido el incremento del IVA, como es ahora la eliminación de los subsidios a los combustibles, a las gasolinas, extra y Ecopaís, era oportuno en este momento? Todo se incrementa, la gente deja de consumir, la gente deja de comprar, la economía se estanca. ¿Era el momento oportuno para tomar estas decisiones, o cuáles eran las alternativas que tenía en este caso Novoa? Económicamente sí, oportunas económicamente, por supuesto, porque el Ecuador estaba sumido en un déficit fiscal de 10 mil millones de dólares y necesitaba buscar más ingresos. Económicamente, por supuesto. Ahora, el impacto económico hacia la gente, me refiero económicamente hacia la caja fiscal, muy positivo, pero efecto económico a la gente, por supuesto que un aumento del IVA es bastante negativo. Eso es obvio, lo tuvimos en el terremoto, y esos 3 mil millones de dólares, si no estoy mal, que se levantaron con el aumento del IVA, hasta el momento nadie sabe dónde se invirtieron, porque la provincia de Manabí nunca fue reconstruida. Y usted hizo la pregunta, ¿dónde va ese dinero? Sí, de acuerdo, ese dinero debemos saber a dónde va dirigido, y es importante conocer dónde se invierte ese dinero, no dónde se gasta. Deberíamos tratar de invertirlo.
económicamente, para la caja fiscal, muy buena decisión. Ahora, un impacto negativo para el consumo, por supuesto, porque está aumentando los impuestos. Es obvio que hay menos capacidad de consumo si usted está cobrando 3 puntos más a los impuestos. El tema de los subsidios tiene un análisis bastante diferente. ¿Por qué? Porque el subsidio en sí debe cumplir con dos objetivos claros. Debe ser temporal, no puede haber un subsidio permanente, y penosamente en el Ecuador hay subsidios desde los años 70 que tenemos petróleo, y debe ser focalizado, no debe ser para todos, porque no todos necesitamos un subsidio, no todos necesitamos que la gasolina extra esté a los precios que estaba, porque no todos, o más dicho, muchos, o un porcentaje, posiblemente el 40-35% de la población sí puede pagar a los precios internacionales los combustibles. Entonces, el subsidio debe ser focalizado, no puede ser que tengamos gasolinas que inclusive se utilizan para el contrabando, para actividades ilegales y muchas otras cosas más. Y eso que todavía faltan los dos combustibles que más subsidios se da, que es el gas licuado de petróleo y el diésel, ¿no? Que son 1.400 y 700 millones, casi 2.000 millones de dólares en subsidios que los ecuatorianos hemos pagado. Si usted multiplica 2.000 millones de dólares, poniendo que sea ese valor promedio en los últimos años, ya que ha habido precios altos y bajos de los combustibles, multiplique desde los años 70 cuánto dinero ha gastado el gobierno nacional en subsidios y qué hubiera podido hacer con ese dinero si es que hubiera sido bien gastado. No pongámonos en esa situación positiva. Entonces, esos subsidios tienen que ir dirigidos a las personas que lo necesitan. El subsidio, si es que es al sector agrícola, denle subsidios al sector agrícola, en eficiencia de producción, en mejoras de procesos, en mejora de maquinaria, en muchas otras cosas más, no en gasolina. El sector agrícola necesita el apoyo en mejorar sus plantaciones, en mejorar sus cosechas y demás, no en la gasolina. La gasolina no es un subsidio para mejorar la agricultura. La gasolina ha sido un subsidio para que muchos o algunos se hagan millonarios en base a ese subsidio, como estamos viendo y posiblemente vamos a ver en los próximos meses más. Entonces, ningún sector productivo que tenga rentabilidad debe tener un subsidio. Eso es ilógico, porque yo estoy pagando un subsidio, o estoy pagando mis impuestos para que le subsidien a una persona que es dueño de una empresa que está ganando dinero por ese subsidio. Entonces rompe cualquier lógica. El subsidio debe ser dirigido a las personas que lo necesitan o al sector, pero subsidiando las actividades productivas para que sean más eficientes, no el combustible. Ahora, economista, quizás ya en honor al tiempo, una última preguntita. Ecuador tampoco logra volverse medianamente atractivo a la inversión extranjera. Esa es otra piedra ahí que no logramos superar. Bueno, tenemos una gran cantidad de problemas. Usted manifestó el tema del Consejo de Participación Ciudadana con las más recientes decisiones, que además es solo un ejemplo de toda esa desinstitucionalización y falta de confianza que vive nuestro país, pero además del tema de la inseguridad, y está una gran cantidad de otros temas. Nos preguntamos también ahí qué pasa con Ecuador. Bueno, la atracción de inversiones es una ciencia difícil de analizarla porque tiene demasiados factores. Y le voy a poner uno, el tema de inseguridad. Si es que fuera así, México no tendría inversión. México, muchas ciudades de México Colombia, están entre las más inseguras como del fue mundo. en su momento. Colombia. Y vea cuánta inversión le llega. El inversionista tiene un análisis mucho más amplio, pero el inversionista sí analiza mucho la estabilidad política, y penosamente entre Colombia, Ecuador, México y Chile hay una gran diferencia de estabilidad Pero política. también, economista, aquí, perdone que le interrumpa, también aquí hay un tema para discutir, ¿no? Porque pensamos, por ejemplo, en el riesgo país de Ecuador. Recordamos los últimos acontecimientos que ha vivido con sus presidentes y cómo se calentaron las calles en Perú, por ejemplo, ¿no? Cuando cayó el presidente Castillo. Pero aún así, el riesgo país no llegó, ni siquiera se acercó a los mismos niveles que el riesgo país de Ecuador, por ejemplo. Es que ahí hay una clave, y eso justamente iba a decir. El de Perú es un caso muy diferente. ¿Por qué? Porque Perú, en algún momento, desde Fujimori, algo en Alan García, logró institucionalizar al sector productivo. O sea, sin importar, más o menos como es Chile, sin importar qué presidente esté, si sea de izquierda o de derecha, el país siguió un rumbo. El Perú firmó acuerdos comerciales con Humala, como los firmó con Alan García, como los firmó con cualquiera de los últimos presidentes.
Bachelet es una presidenta de izquierda que fue la que más acuerdos comerciales firmó en la historia de Chile. Entonces, cuando usted tiene presidentes que sin importar la ideología firma acuerdos comerciales con sus socios más importantes, no con sus socios ideológicos, sino con sus socios económicos, porque Chile firmó acuerdos comerciales con China, con Estados Unidos, cuando Bachelet era presidenta. Entonces, cuando usted tiene esa lógica esa institucionalización en el sector público, no solamente en acuerdos comerciales, sino en muchas otras cosas más, como en darle o tener un proceso sencillo para la creación de empresas, ahí es donde los inversionistas comienzan a darse cuenta qué país tiene un futuro y cuál está completamente estancado. Si usted analiza cuánto se demora una persona en abrir una empresa aquí en el Ecuador y cuánto se demora en Chile, en Perú y en Colombia, ahí comienza a darse cuenta que es mucho más sencillo ponerse una empresa en esos países, es mucho más atractivo ponerse, aunque tenga problemas de inseguridad, aunque Perú tuvo, creo que, no sé si estoy mal, 3 o 4 presidentes en 4 años, igual la misma inestabilidad política, pero eso no se traduce a una inestabilidad económica, por así decirlo, porque económicamente Perú nunca ha estado mal, ha tenido varios presidentes, pero nunca estuvo mal. ¿Qué es el grave problema en el Ecuador? Que tenemos varios presidentes, pero económicamente el Ecuador está mal. Entonces, una inestabilidad política, como no hay institucionalidad, aquí viene un presidente y cambia todo desde la marca, y no solamente presidentes, alcaldes también, cambian desde su marca, desde el logotipo de la ciudad o la marca país, hasta todo lo que viene por delante. Entonces, un borre va de nuevo. Entonces, para el sector productivo, un borre va de nuevo en el mismo gobierno es sumamente complejo, porque usted está haciendo un proceso con un ministro de Ambiente o con su secretario de Ambiente de una licencia ambiental, se cambia y es cero, de cero de nuevo comenzar, vamos, otra vez. Entonces, ese tipo de inestabilidad que son los trámites del día a día que tiene que obtener o implementar una empresa, es la inversión. Ahí está atada la inversión. Si es que eso no hay una institucionalidad, obviamente al Ecuador va a ser muy difícil que se pueda atraer inversiones. Sí, inclusive los alcaldes deberían tener políticas de atracción de inversiones. Y yo digo, en Cuenca no se ha hablado de una política de atracción de inversiones. Aquí yo he estado presente con algunos alcaldes en donde empresas le han dicho, alcalde, yo quiero invertir aquí tantos millones de dólares, pero necesito un lugar donde crecer en la industria. No ha habido soluciones, no hay soluciones. Entonces, ese gran problema es esa falta de atraer inversiones, de no conocer qué necesita el sector productivo, es lo que nos diferencia de estos países que tienen casi los mismos problemas que el Ecuador: narcotráfico, alta delincuencia, mafias, etcétera, nos diferencian de nosotros, porque aquí no hay institucionalidad y eso es un problema muy grave de solucionar, que se soluciona nuevamente con una visión de país, no se soluciona con una visión ideológica, no se soluciona haciendo más grande al Estado, no se solucionó, ya nos dimos cuenta durante 10 años, y nadie ha podido reducir ese Estado. Aquí sí, sabemos muy bien que muchas personas llegan o su promesa es reducir el tamaño del Estado, pero cuando llegan al Estado se dan cuenta que despedir es casi imposible, y ya nos hemos dado cuenta, porque usted le despide a veces a una persona del sector público, le demanda, y el tiempo que estuvo fuera del cargo tiene que devolverle, pagarle los 6, 8, 9, 10 meses, más la indemnización de todo lo que sucedió. Termina pagando el Estado mucho más. Entonces es imposible deshacerse de personas que no han beneficiado al sector público ni a los ecuatorianos y que además nos cargan de más y más gastos. Para mí el gran problema del Ecuador está ahí, en ese gran Estado que no se ha podido reducir, que es muy difícil reducirlo si no se cambia algunos de los artículos de la Constitución, y que por supuesto necesitamos ya una posición mucho más técnica y pragmática de institucionalizarle al país para saber por dónde debe ir, sin importar que el presidente sea de derecha o de izquierda, pero por dónde debe ir económicamente un país, y allá deberíamos trabajar, pero no digo que sea sencillo, no es un proceso bastante complejo. Bien, economista, queremos agradecerle por habernos acompañado esta noche. Un gusto, Razán. Ha sido el economista Andrés Robalino, él es director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de la ciudad de Cuenca, la CIPEM. Y con este diálogo vamos cerrando la edición informativa de esta noche. Nos despedimos. Como país somos una gran familia.